Revelador, pistolero salva a una niña apache cautiva con un mensaje inesperado que cambia todo. Miguel, con su mente desgastada por años de soledad y recuerdos, revisaba la foto de su abuela antes de salir. Esa imagen arrugada que siempre llevaba consigo lo anclaba al pasado, recordándole el honor y la tradición, valores que parecía haber olvidado en su vida de pistolero. Las calles de su pequeño pueblo resplandecían bajo el sol, pero lo que él veía eran sombras. La violencia había dejado su marca, un rastro de dolor que no podía borrar. Se sentía atrapado en un ciclo de desesperación, donde cada disparo que escuchaba lo sumía más en la oscuridad. La noticia de la captura de Nayeli, una niña apache, había roto la monotonía de su rutina. Se sentía atrapado entre lo que había aprendido y lo que deseaba ser. ¿Por qué yo? ¿Por qué no algún otro?, pensó, mientras una mezcla de temor y determinación lo embargaba. Su vida entera giraba alrededor de las balas, sus manos sabían cómo usarlas, pero su corazón ansiaba otra cosa. Los ecos de su infancia retumbaban en su mente, impulsándolo a actuar. Cada píldora de odio que había tragado durante años comenzaba a resistirse. Miguel miró hacia el horizonte, enfrentando la verdad, rescatando a Nayeli. Quizás no solo salvaría a una niña, sino que podría liberarse de sus propios demonios. Mientras se adentraba en el territorio enemigo, su respiración se hacía irregular, aumentando la tensión en su pecho. Imaginaba el ejército de mercenarios que aguardaba. Soy un monstruo y un monstruo no puede cambiar, se decía a sí mismo, dudó su decisión. ¿Y si lo que realmente necesitaba era el perdón? Aquella niña, de apenas 10 años, se convertiría en su salvadora. Pero, ¿qué pasaría si ella no quería ser salvada? El miedo lo abrazó. Había pasado tanto tiempo en el lado oscuro que ahora se sentía un extraño en el umbral de la redención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso hacia el escondite de los mercenarios era una puñalada en su conciencia. Recordaba las lecciones de Nayeli sobre la fuerza que reside en el perdón, y su espíritu combativo lo desarmaba. ¿Quién soy yo para enseñarle eso?, su voz interior le gritaba. Su cerebro luchaba por encontrar sentido. Solo era un hombre marcado por la tragedia, pero su corazón clamaba por liberarse. Al llegar al campamento, Miguel sintió una mezcla de adrenalina y terror. Prudente, se ocultó tras un arbusto, observando a sus enemigos, armados y despiadados. No puedo ser un héroe, pensó. El destino nunca me permitió serlo. Pero al recordar la mirada de Nayeli en su mente, una chispa de esperanza creció. El estruendo del campamento resonaba como un eco de advertencia. ¿Se atrevería a cambiar su historia, su legado? La decisión estaba a punto de caer sobre él, y el dilema lo empujaba hacia la batalla. Entonces, comprendió que el verdadero desafío no era rescatar a Nayeli, sino rescatarse a sí mismo. El tiempo se ralentizaba y la angustia lo absorbía, siempre con su abuela en su corazón, y en este instante, la pregunta latía, ¿sería capaz de renunciar a la violencia y abrazar el perdón? La tensión en el aire era palpable. Las sombras de los árboles danzaban mientras el sol comenzaba a ocultarse, creando un telón de fondo perfecto para la lucha interna de Miguel. Cada latido de su corazón parecía resonar con el eco de su historia. Su mente viajaba por caminos oscuros, pero su espíritu anhelaba la luz. La imagen de su abuela le recordaba que había un camino hacia la redención, un camino que debía elegir en lugar de dejar que el destino lo empujara hacia un abismo de autodestrucción. Mientras observaba el campamento, vio a Nayeli, la niña de ojos grandes y desbordantes de esperanza. Estaba encadenada, pero su mirada desafiante iluminaba la penumbra. Esa chispa de resistencia despertó en Miguel un deseo profundo de actuar. No soy un héroe, pero hoy puedo ser algo más que un monstruo,
se dijo, el impulso de salvarla superando sus dudas. La lucha no respeta a los débiles, pensó, y él debía ser fuerte, por ella, y por el recuerdo de su abuela. La justicia, entendió, tenía un rostro complejo. Ya no podía limitarse a ser el pistre que siempre había sido. Necesitaba encontrar una forma de enfrentar a sus adversarios que no implicara más violencia, sino un acto de valentía y compasión. Antes de moverse, se detuvo un momento, recogiendo el valor que parecía escaparle. Enfrentar a los mercenarios era solo una parte del desafío, el verdadero enfrentamiento sería consigo mismo. Miguel se desplazó con sigilo, aprovechando cada sombra que lo cubría. Recordó las viejas enseñanzas de su abuela acerca del valor y la rectitud. Al entrar en el campamento, no solo se enfrentaría a hombres armados, sino también a la sombra de su pasado. Cada paso que daba era un recordatorio de las decisiones que había tomado y de cómo habían moldeado a un hombre quebrado. Con determinación, se acercó al guardia que vigilaba a Nayeli. En lugar de desenfundar su arma, recordó las historias de sabiduría de su abuela. La compasión puede ser la forma más poderosa de enfrentarse a un enemigo. No vengo a luchar, se pronunció, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. Vengo a liberar a esta niña, pero lo haré con paz, no con sangre. El guardia, confundido, le echó una mirada escéptica. En su mente, Miguel se debatía entre la probabilidad de ser rechazado o aceptado. ¿Y si este día es mi última oportunidad de ser más que un pistolero?, pensó. Para su sorpresa, la tentación del conflicto violento vaciló ante la posibilidad de un acuerdo. Tal vez un diálogo era más poderoso que un disparo. Su propuesta, audaz e impredecible, quizás podría resquebrajar la coraza de desconfianza y odio que había rodeado su vida durante tanto tiempo. Recordando la inocencia de Nayeli, decidió que valía la pena intentarlo, aunque la idea de fracasar lo aterrara. En un instante que parecía eterno, el guardia asintió lentamente. Miguel sintió que un cambio palpable comenzaba a formarse, un atisbo de posibilidad. Pero justo cuando una sensación de esperanza comenzaba a llenar su pecho, un grito desgarrador sacudió el campamento. Era Nayeli, llamándolo, incorporando su voz en su deseo de ser libre. Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener la paz en medio de la violencia? ¿Podría cambiar su destino y el de Nayeli sin recurrir a las balas? El momento crítico estaba por llegar. Al mirar profundamente a los ojos de la niña, entendió que su viaje hacia la redención apenas despegaba. Conforme la inminente confrontación se cernía sobre él, una inquietante pregunta resonó en su mente: ¿qué sacrificios estaba dispuesto a hacer por su propia salvación y la de Nayeli? Todo el peso del futuro parecía colgar de un hilo, mientras el eco de la vida que había dejado atrás lo llamaba hacia un nuevo destino. La tensión creció en el ambiente mientras Miguel se encontraba cara a cara con la decisión que podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de Nayeli. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación empujándolo a avanzar o a retroceder. En su mundo, donde la violencia había sido la norma, la posibilidad de una salida pacífica parecía casi inalcanzable. Las miradas del guardia y de Nayeli parecieron fusionarse en un instante, ambas cargadas de expectación. Miguel se cuestionaba una y otra vez la validez de su elección. La confianza en su propuesta aún pendía de un hilo frágil, como un castillo construido sobre arena, pero la determinación de rescatar a la niña lo impulsó. Ella era un símbolo de todo lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Solo quiero que puedas volver a casa, dijo Miguel en un hilo de voz, su mirada fija en Nayeli, esperando que su presencia le otorgara la fuerza que necesitaba. El guardia, aún dubitativo, parecía reflexionar sobre las palabras que habían cruzado el umbral de la urgencia. Sabía que su vida como mercenario lo había llevado a un punto del no retorno, y el deseo de hacer lo correcto resonaba débilmente dentro de él. La respiración de Miguel se tornó más profunda, utilizando cada aliento como un camino hacia la calma que lo eludía. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre la fuerza del perdón, sobre cómo el verdadero valor no radicaba en la capacidad de disparar un arma, sino en el poder de romper cadenas invisibles que atenazaban los corazones de las personas.
Se sintió vulnerable y fuerte al mismo tiempo, un estado de dualidad que lo forzaba a confrontar no solo a su adversario, sino a sí mismo. Cuando el guardia finalmente respondió, su voz era un eco de la lucha interna que todos enfrentan. ¿Por qué debería confiar en ti?, cuestionó, la desconfianza nublando su criterio. La pregunta desgarró la tenue atmósfera de esperanza. Miguel sintió el peso de la historia colectiva que compartían, un pasado manchado de desconfianza y rencor que amenazaba con asfixiar el presente. Porque yo fui como tú, respondió Miguel, la sinceridad impregnando su voz. Un hombre perdido que solo sabía actuar con la violencia. Pero he visto el costo, y no quiero que esta niña pague el mismo precio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de redimirse. Quizás hoy es el día en que ambos podemos elegir un camino diferente. Un silencio cargado de significado se estableció, y dentro de su mente, un torbellino de dudas continuaba girando. ¿Sería posible que un mercenario cambie su camino? ¿Podría él inspirar a otra persona a hacerlo también? En ese momento, se dio cuenta de que su lucha iba más allá del rescate de Nayeli, estaba tratando de reconstruir su propia humanidad. Finalmente, el guardia pareció vacilar. Miguel no sabía si era la vulnerabilidad en su sinceridad o la mirada de esperanza de Nayeli lo que había hecho mella en él, pero el segundo proceso de deliberación de su adversario parecía más largo que nunca. Con el corazón en la mano, Miguel dio un paso al frente, decididamente enfocado en la libertad de Nayeli, el eco de su abuela resonando en su mente. La pregunta que aún permanecía, ¿sería suficiente la verdad de su corazón para cambiar la decisión de un hombre que había vivido en la oscuridad? De repente, el sonido de un motor rugiente interrumpió el silencio. Una camioneta se aproximaba al campamento, sus faros iluminando el caos que se avecinaba. La llegada de refuerzos no solo amenazaba la misión de rescate, sino que también forzaría a Miguel a decidir rápidamente, a sacrificar su propio ser por la vida y libertad de otro. La urgencia de la situación se apoderó de él, y los dilemas morales hicieron explosión en su interior. El tiempo se agota y la pregunta se vuelve más intensa, ¿estoy dispuesto a arriesgarlo todo por alguien más? Mientras la realidad se deslizaba de sus manos, concluyó que lo que estaba en juego era no solo la vida de Nayeli, sino la posibilidad de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. El sonido de la camioneta se intensificó, cada vez más cercano, un recordatorio brutal de que el momento de la elección se acercaba con rapidez. Miguel sintió que sus pensamientos se aceleraban, la adrenalina corriendo por sus venas mientras la realidad se tornaba más apremiante. En un instante, la fragilidad de su propósito se tambaleó, no solo estaba a punto de lidiar con el guardia, sino que la inminente llegada del refuerzo podría arruinar la frágil conexión que había construido. Su mente se enfocó en Nayeli. Ella era su ancla en medio del torbellino, la razón por la que había iniciado este viaje. Pero, ¿qué pasaría si no podía cumplir su promesa de rescatarla? La pregunta lo atravesó como un rayo. Había llegado a un punto sin retorno, donde cada decisión pesaba más que el pasado que trataba de dejar atrás. El deseo de ser un hombre digno de su sacrificio lo llenó de determinación, pero también de desesperación. Escucha, empezó, volviendo su atención al guardia, quien ahora parecía más inquieto, su mirada escaneando la distancia mientras la camioneta se acercaba. No tengo mucho tiempo. Tienes que entender que este es un momento crítico para ambos. No se trata solo de mí o de ti, se trata de hacer lo correcto. El guardia frunció el ceño, como si las palabras de Miguel chocaran con una realidad que había ignorado. La tensión era palpable, un puente frágil entre la desconfianza y la posible redención. Miguel utilizó cada instante para expresar su convicción, cada palabra un intento de romper con el ciclo de violencia que ambos habían abrazado. Si de verdad quieres redimirte, tienes que preguntarte qué legado dejarás. No es tarde para hacer algo diferente. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo influir en un futuro mejor. Sus ojos se encontraron de nuevo, y por un breve momento, vio un destello de duda en el guardia. Mientras el sonido del motor se intensificaba, un rayo de esperanza recorrió el cuerpo de Miguel. Quizás lo que estaban enfrentando no era solo un rescate, sino un llamado a la transformación. La elección estaba ante ellos, seguir atrapados en una espiral de violencia o dar un paso hacia una nueva vida.
Allí, dijo el guardia, apuntando hacia la camioneta que ahora se vislumbraba a la distancia, esa puede ser tu última oportunidad. A pesar de que la amenaza era inminente, Miguel sintió que debía actuar con rapidez. Entonces, miró a Nayeli, quien ya parecía haber comprendido la gravedad del momento. Su valentía iluminó la determinación de Miguel. No voy a dejar que esto termine así. Te prometo, Nayeli, voy a hacer lo que sea necesario. Dando un paso más cerca del guardia, sus voces se elevaron. Todos tenemos un camino por recorrer. Puedes elegir proteger a esta niña, al menos hoy. Y quizás, al hacerlo, encuentres algo de redención en ti mismo. El guardia vaciló, sus facciones se suavizaron mientras luchaba con sus propias decisiones. La lucha dentro de él era palpable, una batalla entre la lealtad a su pasado y la atracción de un nuevo futuro. Y en ese instante, cuando el motor de la camioneta rugió como un animal herido, un clic resonó en el aire. Miguel se dio cuenta de que no podía controlar lo que sucedería, pero lo que sí podía controlar era su valentía. La vida de Nayeli pendía de un hilo, y él tenía que decidir si se quedaría en el mismo lugar condenado o tomar la decisión de actuar. Finalmente, cuando el sonido del motor alcanzó su máximo apogeo, el guardia hizo un movimiento decisivo. Miguel sintió como si el tiempo se detuviera, su corazón en un tira y afloja con la posibilidad del cambio. La elección del guardia cambiaría el curso de sus vidas, pero ¿sería suficiente para salvar a Nayeli? Miguel se sintió más vulnerable que nunca, un abismo de incertidumbre frente a él. La realidad del peligro se hacía más evidente cada segundo que pasaba. Ahora estaba claro que, para cambiar el rumbo de su historia, tendría que hacer una oferta aún más audaz y arriesgada, una que podría transformar la oscuridad en luz para él y para Nayeli. Pero, ¿quién estaba realmente preparado para tal sacrificio? El eco del motor se disipó, dejando en el aire una tensión eléctrica. Miguel sintió el peso de la espera sobre sus hombros. Cada segundo era un recordatorio de que su decisión podría marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Miró al guardia, quien parecía dividido entre la lealtad a su uniforme y la nueva perspectiva que Miguel le había puesto en la mente. Era hora de dar el siguiente paso. Si tomas esta decisión, no solo estarás salvando a una niña, comenzó, modulando su voz para que resonara con sinceridad, estarás eligiendo la vida. Y esa elección dignificará tu existencia. El guardia lo miró, sus ojos reflejaban conflictos internos que Miguel había experimentado en su propia vida. La lucha de ser un hombre atrapado entre el deber y la humanidad. Esa conexión lo inspiró a exponer más de su propia vulnerabilidad. He estado donde tú estás. He sentido la desesperación que adhiere al alma y el rencor que erosionó mi camino. Pero también he visto lo que significa renacer. Las palabras de Miguel, cargadas de su propia experiencia, resonaron en el guardia como un eco lejano. Para su sorpresa, éste empezó a bajar la mirada, como si la muralla de dureza fuera desmoronándose. La humanidad que había creído perdida empezó a destellar. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de su destino? A medida que el sonido de la camioneta se desvanecía, un nuevo propósito anidó en el pecho de Miguel. En lugar de esperar que el guardia tomara la iniciativa, decidió hacerlo él mismo, exigiendo un compromiso. Tú sabes lo que está mal. Ahora tienes la oportunidad de ser parte de lo que es justo. Protege a Nayeli, y juntos podemos encontrar un camino hacia una vida mejor. Pero, el guardia titubeó, eso me costará todo lo que conocí. Quizás eso es precisamente lo que necesitas, respondió Miguel, sintiendo el tirón de la verdad en sus propias palabras. A veces hay que dejar atrás lo que nos ata para poder construir algo nuevo. La postura del guardia empezó a cambiar, su actitud defensiva se tornó en contemplación. La camioneta quedó en el fondo de su pensamiento, como un murmullo distante que se desvanecía. Miguel, sintonizando con el temblor de su corazón, percibió que este era un punto de inflexión que podía definir el resto de sus vidas. La conexión entre ellos, aunque frágil, era más poderosa de lo que había imaginado. Mientras el guardia sopesaba su decisión, Miguel dio un paso más hacia él, empujado por el deseo de empoderarlo. No tienes que decidir solo. Aquí estoy contigo,
y juntos podemos enfrentar lo que venga. No seremos héroes, pero seremos hombres que eligieron lo correcto. La lucha interna del guardia alcanzó su clímax, su mirada se encontró con la de Miguel, pero esta vez había algo más que dudas. Había esperanza. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el sonido del motor rugió nuevamente, más fuerte, más cercano. La inminente llegada de sus refuerzos era un recordatorio de lo efímero que era este momento. Miguel sintió que el tiempo se comprimía. El juramento silencioso de proteger a Nayeli, un instinto profundamente humano, afloró en su pecho. Haz tu elección, instó Miguel, sintiendo la urgencia de su propio destino apremiarlo. Estás a un paso de todo lo que has querido evitar, pero a la vez, a un paso de salvar a alguien que realmente lo necesita. Cada palabra pesaba en el aire, cada segundo vibraba con la posibilidad de cambio. Los ojos del guardia se espantaron, un mar de emociones surgiendo en su ser, a punto de decidir si se convertiría en el protector del futuro que ambos anhelaban. Miguel se dio cuenta de que no solo se trataba de Nayeli, sino de ellos mismos, de su propia evolución. ¿Podrían dejar atrás sus pasados opresivos y labrarse un nuevo camino? ¿O sucumbirían nuevamente a las sombras de sus elecciones pasadas? Mientras la camioneta giraba a una esquina cercana, la decisión del guardia empezaba a moldearse en su mente. La ansiedad y el deseo de redención estaban a un clic de distancia. El instante fue tenso, y la pregunta de si podría renacer desde su propia oscuridad colgó sobre ellos, como un destino todavía por escribir. La incertidumbre los rodeaba, un campo de batalla entre el miedo y la libertad. ¿Tomaría el guardia la decisión que podría cambiar sus respectivas vidas para siempre? La camioneta apareció de pronto, interrumpiendo el instante decisivo. La ráfaga de viento que la precedía arrastró polvo, llenando el aire con un gusto amargo a desesperación. Miguel contuvo la respiración, observando cada pequeño gesto del guardia, cada titubeo, cada cambio de expresión que revelaba una batalla interna que podría culminar en un acto inesperado de valentía o en una sumisión inamovible a la rutina de su vida. El guardia, en su lucha, comenzó a dividir su atención. Parecía contemplar no solo su elección, sino lo que significaría para su futuro, para su identidad. Miguel comprendió que había algo de él en ese hombre, una sombra del pasado que lo acechaba y lo guiaba hacia el error o la redención. Sin embargo, la inminente llegada de la camioneta lo sumía en una presión renovada, una corriente agitada que lo instaba a actuar. Cada pulso que sentía resonar en su pecho celebraba la posibilidad y temía la pérdida. ¿Y si no lo hace? ¿Y si el guardia elige la seguridad sobre lo correcto? Esa pregunta, una espina que se clava profundamente, comenzaba a desdibujar la claridad de su objetivo. Descubrirse vulnerable frente a un hombre que podría decidir el destino de Nayeli lo empujaba a examinar su propia valentía. Su mente se llenó de recuerdos, fragmentos de una vida donde las decisiones eran menos complicadas, donde la fuerza parecía suficiente para lidiar con el mundo. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que la verdadera fuerza radicaba en la vulnerabilidad. Pensó en sus propios fracasos pasados, en las decisiones que había tomado por miedo y en cómo esas decisiones lo habían llevado a un ciclo de desesperación. Esto es lo que tengo, la posibilidad de cambiar todo. La camioneta se detuvo de forma abrupta, y Miguel sintió que su tiempo se escurría entre los dedos. Cada segundo que pasaba era un ladrillo en la muralla de su desesperación. Esto no puede ser lo último que hagamos, se dijo, su mente ahora en un estado de alerta máxima. Esto no es solo tu decisión, dijo, decidido. Es más grande que nosotros dos. Es la vida de una niña, y es la oportunidad de forjar un futuro diferente. Tú puedes ser ese hombre que se levanta cuando todo está en contra. El guardia, ahora ostensiblemente afectado, parecía llevar el peso de su propio pasado en sus hombros. Miguel observó cómo la transformación comenzaba a gestarse. Un pequeño movimiento de su mandíbula, una respiración más profunda. Esa conexión auténtica lo hizo pensar en el poder de la empatía, en cómo podría cambiar vidas. Quizás esté en mi mano inspirar ese cambio. Las voces del pasado lo llamaron, advirtiéndole del peligro que corría al volcarse hacia la esperanza. ¿Qué me queda si me lanzo a lo incierto?
Al pensarlo, Miguel sintió una nueva determinación crecer dentro de él, sustituyendo el miedo por un impulso visceral de progreso. Recuerda, el pasado no te define. Eres tú quien elige, así como elegí yo dejar atrás mis sombras. A medida que el guardia escuchaba, el tumulto en su interior se apaciguaba, dejando aflorar claro su deseo de tomar una decisión que no solo lo liberara a él, sino que lo uniera a un propósito más grande. Miguel vio cómo su expresión cambiaba, era como si el peso de un pasado cargado de culpa comenzara a levantarse. Pero como todo cambio, este vino con su propio miedo y al mismo tiempo, una excitación palpable. La camioneta, al abrirse, parecía no solo llevar a Nayeli, sino también un presagio de lo que podrían perder si no tomaban acción. Finalmente, justo cuando el guardia estaba a punto de hablar, se escuchó un grito desde el interior del vehículo. La voz era casi un eco en el frágil tejido de su conexión. Necesito ayuda. Es ahora o nunca, pensó Miguel, sintiendo un ardor que le recorría la espalda. La decisión estaba ahí, lista para ser tomada. ¿Podrían actuar antes de que todo lo que habían construido se desmoronara ante sus ojos? Mientras el tiempo se aceleraba, el futuro absoluto de 3 vidas colgaba en un hilo. Una decisión podía cambiarlo todo, pero el miedo a lo desconocido podía llevarlos de vuelta a la oscuridad. La pregunta latente permanecía en el aire, ¿serían capaces de dar ese salto juntos, hacia la redención y la luz? Con el grito reverberando en sus mentes, Miguel y el guardia se encontraron frente a un dilema que los transformaría para siempre, y él supo que el momento había llegado. El guardia, antes titubeante, parecía tomar una respiración consciente, un acto que marcaba el umbral entre la rutina y el cambio. Miguel lo observó intensamente, sintiendo cómo su propia adrenalina reflejaba la lucha interna del hombre que tenía enfrente. Cada segundo era esencial, y el eco del grito resonaba en su mente como un mantra que lo instaba a seguir adelante. Lo haré, pronunció finalmente el guardia, su voz entrecortada pero firme, como si cada palabra implicara un costo que solo él podría calcular. Miguel sintió que la tensión en el aire se transformaba en una energía palpable. Había en esa declaración un destello de esperanza que comenzó a chisporrotear en horizonte de su mente, pero también una incertidumbre acerca de lo que les esperaba. El guardia se movió, dando un paso hacia la camioneta. Miguel sintió que su propio corazón latía desbocado. Es un riesgo enorme, advirtió, aunque su voz fue más un susurro de preocupación que de advertencia. El miedo comenzaba a ser una parte integrante de su propia transformación, debía afrontarlo, pero también debía aprender a canalizarlo en acción. Mientras el guardia abría la puerta de la camioneta, Miguel se encontró a sí mismo lidiando con más que su propia incertidumbre. Las decisiones que había tomado en el pasado lo habían moldeado, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser un catalizador en otro destino. Pensó en Nayeli, una niña inocente que dependía de su acción, y comprendió que su vida no podía ser solo un contraste entre la valentía y la cobardía. La autenticidad de su deseo de ayudar iluminó un camino que creía apagado. Las luces de la camioneta proyectaban sombras alargadas en el suelo, como dos destinos entrelazados que, en ese instante, podían bifurcarse. No te detengas, se recordó a sí mismo, mientras el guardia se adentraba en el interior. El guardia conversaba con alguien en el interior, voces bajas que trataban de descifrar lo que sucedía. Miguel sintió como su mente latía con fuerza. Tenía que involucrarse a fondo, más allá de las palabras. Él también debía ser parte del cambio. Puede ser un nuevo comienzo, pensó mientras su determinación crecía al observar cada gesto decidido del guardia, cada palabra que surgía entre sus labios. En ese entrevero de emociones, se dio cuenta de que el cambio no venía solo de un acto de valentía, sino de la disposición de conectar con los demás. Las sombras de su propio pasado se desvanecían lentamente mientras se enfocaba en adelante. La puerta se cerró tras el guardia, quien regresaba hacia él con una mirada que contenía tanto alivio como expectación. Miguel sintió una conexión que antes había creído inalcanzable. Lo hemos hecho, musitó el guardia, sus ojos brillantes con una mezcla de esperanza y desbordante miedo. Miguel se encontró preguntándose si él podría realmente ofrecer apoyo incondicional en un camino incierto. La idea, que antes le parecía imposible, ahora era un eco resonante que no podía ignorar.
Era una nueva fase de su vida, intentaría ser un líder, alguien que demostrara que el verdadero poder radicaba en transformar temores en acciones. Sin embargo, a medida que se adentraban en esta nueva trayectoria, la camioneta rugió en el fondo de su mente como un recordatorio de que no todo estaba resuelto. Aún existían peligros desconocidos. El camino hacia la redención era uno lleno de decisiones y morales esquivas, cada paso podría acercarlos al fracaso o a la salvación. Pero, ¿hasta dónde te atreverás a llegar?, se cuestionó Miguel, mientras se adentraban en la penumbra de la noche. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, y con cada paso, más se reafirmaba su compromiso. Justo cuando pensaban que sus decisiones se habían consolidado, el sonido de sirenas rompió la tranquilidad. Miguel sintió que su corazón se detenía. El peligro se acercaba y con él, la posibilidad de que todo se desmoronara. Esto apenas comienza, pensó, el miedo tiñendo su determinación mientras se preparaba para lo que vendría. Su capacidad para navegar por lo desconocido estaría a prueba de una forma que nunca había imaginado. ¿Serían capaces de escapar de las sombras del pasado que amenazaban con atraparlos? Mientras las sirenas resonaban como un grito aterrador en la helada noche, Miguel sintió un tirón en su estómago. Eran más que solo sirenas, eran el sonido de su propia ansiedad, manifestándose ante el abismo de lo desconocido. Aquella sensación de urgencia se entrelazaba con el deseo de rescatar a Nayeli, y cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El guardia, que ahora parecía tener un aire de determinación renovada, giró hacia Miguel. Sus rostros estaban iluminados por las luces parpadeantes que dibujaban sombras inquietantes en el asfalto. Debemos irnos, ahora, instó, su voz llena de una resolución que Miguel aún trataba de absorber. ¿Y si nos atrapan? La pregunta retumbó en la mente de Miguel, no como un simple cuestionamiento, sino como un eco de su propia inseguridad y dudas. Sabía que el miedo podía arrastrarlo hacia la inacción, pero también comprendía que esa misma fragilidad podría ser su guía, ayudándolo a encontrar el camino correcto en medio del caos. No podemos retroceder, respondió el guardia, su tono firme como el acero, Nayeli necesita que sigamos adelante. No hay otra opción. Era un líder en ciernes, un reflejo del Miguel que aspiraba a ser. Miguel asintió lentamente, comenzando a entender que la verdadera valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Al confrontar su propio estado interno, pudo identificar las reservas que lo habían limitado en el pasado, la falta de confianza, la indecisión alimentada por las experiencias traumáticas. No podía dejar que esos fantasmas lo siguieran a esta nueva etapa. Al borde de la camioneta, sintió un impulso que lo llevó a despegarse de la incertidumbre. La realidad de ser un pionero del cambio ardía en su pecho, si quería de verdad salvar a Nayeli, debía abrazar el riesgo y permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en una fuerza motriz. Así lo decidió, estaba dispuesto a saltar al vacío. Sin embargo, el sonido de la sirena se intensificaba, un eco del peligro inminente que se acercaba. La adrenalina en sus venas chisporroteaba, dándole claridad y enfoque. Miró a su alrededor, buscando una salida, un camino que nadie hubiera considerado. No puede seguir con miedo, resonó en su mente como un mantra. Sería fácil dejar que la parálisis del miedo lo frenara, pero debía encontrar un modo de canalizarlo en una acción concreta. La vida de Nayeli dependía de sus decisiones. Vamos, dijo Miguel, ahora decidido, siempre hay una opción. El guardia lo miró sorprendido, como si estuviera viendo una versión de Miguel que había permanecido dormida. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar de lado sus viejas inseguridades. El viaje que decidieran emprender podría tener un impacto trascendental, más allá de su propia vida. Sin embargo, mientras comenzaban a moverse, una sombra apareció en la esquina de su visión. Un grupo de hombres se acercaba, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un juicio que se materializaba en un instante, al cruzar miradas con los desconocidos, supo que la decisión que tomara podría ser decisiva. ¿Qué harás ahora, Miguel?, se preguntó con la presión del momento. Estaba al borde de una revelación que no podía ignorar. La autenticidad de su deseo por ayudar no solo se trataba de actuar.
Era el momento de enfrentarse a sí mismo y descubrir hasta dónde podía llegar realmente. La confrontación no solo estaba a la vista en el exterior, era un batallar interno que lo empujaba a un límite que nunca antes había enfrentado. Con el peligro acercándose, la respuesta a su pregunta no podía esperar. La pregunta ya no era solo sobre Nayeli, sino sobre el hombre en el que se estaba convirtiendo. Y en ese instante, todo se desterró, todo menos la pregunta que definía su vida en ese momento: ¿está preparado para asumir el riesgo de ser quien realmente quiere ser? La única certeza era que tenía que actuar, y que las decisiones que ahora enfrentaba eran más que meras elecciones, eran él. Verdadero reflejo de su carácter. Mientras se preparaba para el siguiente paso, sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. La oscuridad lo esperaba, pero la luz de su transformación también. La prueba se acercaba, y acaso, solo acaso, podría desencadenar algo mucho mayor que él mismo. Miguel sintió como el peso de la decisión lo aplastaba. El grupo de hombres se acercaba a pasos largos, sus sombras alargadas deslizándose sobre el asfalto, marcando el ritmo de un peligro inminente. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, comenzó a analizar cada aspecto de la situación. El detalle de sus expresiones, la forma en que se movían, todo le decía que no eran simples maleantes. Había algo más en su caminar, una coordinación que hablaba de profesionalismo. Reconoció que el miedo podía ser un maestro estricto. Durante demasiado tiempo había dejado que lo dominara, un ejercicio de la mente que lo conducía a la inacción. Pero esta vez era diferente. En ese estado de ebullición interna, un nuevo sentido de propósito se alzó. Tenía que ser más astuto que nunca, transformar esa ansiedad en una táctica que pudiera llevarlo a un resultado eficaz. Debo pensar rápido, se repitió en un murmullo. En cuestión de segundos, cada segundo era oro. A su lado, el guardia mantenía la vista fija en los hombres que se acercaban, pero Miguel sabía que tenía que hacer algo para desviar la atención de Nayeli. Vislumbró un callejón adyacente a la carretera. Parecía angosto y oscuro, ideal para una evasión si las cosas se ponían críticas. Podemos descaminar. Es arriesgado, sí, pero podría ser nuestra única opción, sugirió Miguel, y su voz resonó más firme de lo que se sentía. La idea comenzó a tomar forma: si lograba confundir a los que se acercaban, tal vez ganarían tiempo. El guardia asintió, y juntos encontraron la tenue ruta hacia la incertidumbre. Mientras corrían, Miguel sintió una desconcertante oleada de fortaleza en su interior. Era como si los componentes de su carácter se alinearan de manera inusual. El miedo se transformó en un catalizador, un contrapunto a la confianza que estaba comenzando a descubrir. Las sombras de figuras se perdieron a sus espaldas, y aunque podía escuchar el murmullo de las voces, su mente se centró en lo que realmente importaba, como resguardar a Nayeli. Así, Miguel sacó de su memoria todos esos entornos que había evitado en su vida anterior, esos momentos pequeños que le habían enseñado a moverse en la penumbra. Recordó esas historias familiares, las advertencias en torno a los peligros de la noche, y por primera vez sentía que realmente las comprendía. No había solo un cuerpo en juego, Nayeli se había convertido en el núcleo alrededor del cual giraban sus decisiones. La visión de su sonrisa se dibujó en su mente. Miguel supo que había pasado demasiado tiempo anhelando cambios en sí mismo y no podía permitir que la inacción lo volviera a paralizar. Las interacciones en su vida habían forjado su carácter, a menudo de manera dura, incluso con dolor. Pero en ese instante, Miguel entendió que cada tropezón lo había llevado a este momento. Ese desafío, esa presión, lo estaban moldeando en un nuevo tipo de hombre. No era un simple intento de rescatar a una niña, era su propia transformación. Al llegar al final del callejón, el aire frío cortante le trajo una nueva claridad. El lugar estaba desierto, ofreciendo una pausa momentánea para evaluar su próximo movimiento. Con cada respiración profunda, Miguel sintió que la incertidumbre llenaba su espacio con posibilidades. Y entonces, un destello de luz al final del callejón le habló de una nueva revelación. Nadie dijo que el camino hacia la valentía no estuviera lleno de sombras y luces inesperadas. Pero esa luz también implicaba una nueva pregunta que no había anticipado: ¿qué tipo de hombre quería ser, no solo hoy, sino en todos los días que vendrían?
Mientras se preparaba para avanzar, una inesperada figura emergió de la penumbra. La tensión en su pecho se intensificó, este encuentro sería crucial. Miguel sintió un escalofrío mientras la figura se acercaba lentamente, un rasgo familiar asomando en las sombras. ¿Quién era? La clave de su transformación estaba a punto de revelarse, y con ella, el dilema que lo llevaría a un nuevo cruce en su vida. Miguel se quedó parado, atónito, mientras la figura se acercaba. La luz reveló el rostro familiar que creía perdido para siempre, su abuela, la mujer que había sido su guía en momentos oscuros, quien había inculcado en él valores de honor y compasión. Su imagen, antes solo un recuerdo en las profundidades de su memoria, ahora materializaba la esencia de lo que necesitaba. Abuela, susurró, sintiendo la mezcla de incredulidad y anhelo. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó toda la oscuridad aún presente en su corazón. Miguel, te he estado esperando. Has estado buscando respuestas en lugares equivocados. La figura de su abuela, en medio de la penumbra, se convertía en un faro de esperanza. No hay héroes sin luchas, continuó, como si pudiera leer su confusión. Tu verdadero valor radica en tus decisiones, no en tu pasado. Recuerda, el perdón te liberará, tanto a ti como a Nayeli. Mientras escuchaba, la realidad comenzó a despejarse para Miguel. El recuerdo de su abuela encarnaba el mensaje de lo que debía hacer, elegir un camino de paz. La violencia que había definido su vida no era su destino final. Miguel comprendió que su búsqueda de redención no solo implicaba rescatar a Nayeli, sino liberarse a sí mismo de las cadenas de la violencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Siempre he sido un pistolero. Su voz tembló con la carga de sus inseguridades pasadas. Porque tienes el poder de cambiar eso, respondió su abuela, su mirada penetrante. Has comenzado a romper el ciclo. El perdón es una fuerza más poderosa que cualquier bala. Con la sabiduría de sus palabras resonando en su corazón, Miguel sintió que podía enfrentarse a todo. La decisión de ser un hombre nuevo no solo dependía de su valentía, sino de su capacidad para desafiar la violencia que había abrazado. Las sirenas aún sonaban a lo lejos, pero para él, ya no eran un sumum de terror, sino una indicación de que debía actuar antes de que fuese demasiado tarde. Es hora de rescatar a Nayeli, declaró, decidido, mientras se apoderaba de un nuevo sentido de propósito. No seré parte de la violencia. Lo haré con paz. La figura de su abuela se desvaneció en las sombras, pero su presencia quedó. Miguel sintió una oleada de valentía recorrerlo, un nuevo latido que marcaba el ritmo de su transformación personal. Se dio la vuelta y encontró al guardia, que estaba en estado de alerta. Vamos. Es ahora o nunca. Se dirigieron juntos hacia la luz cercana. Miguel sabía que debía enfrentar a los hombres que se acercaban, no con armas, sino con la fuerza de su convicción. La camioneta estaba a la vista, y Nayeli estaba siendo una rehén en su propia historia. ¡Alto! No estamos aquí para pelear, gritó Miguel, alzando las manos en un gesto de paz. La tensión en el ambiente parecía silenciarse, aunque la mirada de los hombres se mantenía suspicaz. Quédate ahí, no te acerques. Gritaron los mercenarios. Miguel sintió que el pánico comenzaba a invadirlo, pero recordó la voz de su abuela. Manteniendo la calma, respiró hondo. No vengo a hacer daño. Solo quiero ayudar a la niña. Debemos dejar la violencia de lado. No hay razón para seguir así. Su voz resonó con fervor, un eco del deseo de cambio en su interior. Detrás de él, el guardia observaba con atención, apretando los dientes en espera de su reacción. ¿Qué pasaría si la condición de cambiar su destino dependía de transmitir esperanza a aquellos hombres? Miguel sabía que sus acciones hoy podrían definir no solo su vida, sino la de Nayeli. Una de las figuras, algo mayor, se adelantó. ¿Y por qué deberíamos creerte? ¿Qué garantías tenemos de que no vas a atacarnos en el siguiente segundo? Porque he sido tú. He estado en el lado oscuro. Sé lo que es tener miedo y lo que es perderse. Pero hoy, aquí, he decidido cambiar, respondió Miguel, su mirada fija y resuelta. Esta niña tiene su vida por delante, merece recuperar su futuro. Un silencio tenso se apoderó del ambiente.
Los mercenarios intercambiaron miradas y Miguel sintió como el aire se tornaba denso con la expectativa. Finalmente, una chispa parecía encenderse en la mirada del hombre mayor. Nunca he visto a un hombre en tu posición hacer una llamada tan audaz. Tal vez esta posibilidad de paz sea valiosa. Con un estirón, el hombre dio un paso atrás. La brecha se había abierto, y lo que antes era un evidente choque, ahora era un camino. Vamos a liberar a la niña, pero si intentas algo, no dudaré en actuar. Miguel asintió, sabiendo que cada palabra era una nueva prueba. Con determinación, se aproximó a Nayeli, quien se encontraba encadenada, sus ojos se iluminaban con un destello de esperanza. Voy a liberarte, le prometió con sinceridad, y mientras las cadenas caían al suelo, eso simbolizaba más que su libertad, era el cierre de un ciclo para él. Pero lo que más importa, añadió Miguel, volviéndose hacia el guardia y los mercenarios, es que todos aquí hoy podemos elegir un nuevo rumbo. No solo liberemos a la niña, sino también a nosotros mismos. El ambiente ahora reverberaba con emociones nuevas y útiles para lo que estaba empezando a tomar forma. La conexión entre ellos se tornaba palpable, quizás, al negarse a ser lo que eran, iniciarían un nuevo capítulo. Mientras se alejaban del campamento, llenos de temor y esperanza, Miguel sintió una sensación de alivio abrumador al darse cuenta de que las decisiones que había tomado lo habían llevado a este momento crucial. No solo había rescatado a Nayeli, sino que finalmente había comenzado su propio proceso de sanación. Miguel se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a asomarse, proyectando rayos de luz en el camino hacia el cual se dirigían. Había comprendido que el verdadero triunfo no radica solo en los logros visibles, sino en la transformación silenciosa que nace desde el interior. Y por primera vez en años, se sintió en paz con su destino, deseando no solo vivir, sino también hacer una diferencia. A partir de ese día, se propuso ser el hombre que siempre aspiró a ser, decidiendo actuar desde la fuerza del amor y el perdón. Y tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.